propone que la moral no la podemos evitar, entonces debemos asumir una moral siempre, pero, pero debemos asumir cada moral que corresponda al momento y lugar en el que estamos para que no nos estorbe, para que no estorbe justamente al desarrollo de la ciencia. Recordemos que Descartes decía al principio de el discurso del método que no hay característica o cualidad mejor distribuida entre los seres humanos, él dice ante los hombres, pero es ante los seres humanos, que la razón, la facultad racional, ¿no? Este, y por ende, todos los seres humanos, cada individuo es susceptible de desarrollar esa ciencia. Si ven, él ya piensa el desarrollo de la ciencia como un proyecto global, digamos, o sea, como un proyecto común entre los seres humanos de la humanidad. Entonces, como todos los seres humanos somos racionales, pues todos podemos contribuir al desarrollo, ¿no? Y de hecho todos podemos aprender. Entonces, cada uno debemos asimilar en el ámbito moral una moral que no nos estorbe, es decir, la moral que sea la adecuada o la apropiada en cada momento y lugar, para que no nos pase lo que a Sócrates, o para que no nos pase lo que le iba a pasar a Galileo, o a tanta gente, tantos científicos, pensadores, filósofos, etcétera, que fueron muertos por la Inquisición durante la Edad Media, al final de la Edad Media. Entonces Descartes pensaba que lo que había que hacer ante todo es ser precavido, ajá, para lo cual no debemos competirnos con ninguna idea moral definitiva, es decir, la moral tiene que ser una moral provisional, no, o sea, que la cambiamos conforme cambian las costumbres de aquella comunidad en la que estamos. Y bueno, decíamos que Descartes en ese sentido funda esta nueva concepción moral que hasta nuestros días tiene uso. Bueno, de hecho los científicos separan el asunto moral del asunto científico, igual que separan el religioso, por ejemplo, y cosas de ese tipo, pues porque finalmente en ese afán de mantenerse en el estudio y desarrollo de la ciencia y de la razón, pues sí, detenerse por cosas morales como que estorba. Eso ha traído, bueno, algunas consecuencias medio nefastas, medio feas, como por ejemplo cuando los científicos descubren fórmulas físicas o fórmulas químicas para hacer armas o para hacer venenos, ese tipo de cosas. Entonces, ya nuestro mundo ha visto que no, la moral provisional tal vez no es tan buena, pero bueno, es una cosa que seguimos discutiendo, ¿no? Sin embargo, bueno, en el tiempo de Descartes, finales del siglo XVII, bueno, en el siglo XVII, era asumido porque la ciencia y la razón estaban haciendo, pues. Entonces tenían este afán de progreso y de avanzarla, ¿no? Ahora, todos los filósofos y los científicos racionalistas, recuerden que en ese tiempo la ciencia y la filosofía iban de la mano. De hecho, Descartes escribe el discurso del método en una obra de óptica en la que él está hablando como introducción, pero bueno, es decir, la física, diga, la filosofía y la ciencia van juntos. Casi todos los filósofos de ese tiempo son filósofos naturales que les interesa la ciencia y la matemática y todo, y viceversa, ¿no? La separación concreta entre filosofía y ciencia se dará hasta el siglo XIX. Entonces, cuando ellos hablan de aquellos que fomentan el desarrollo de la razón, están pensando en filósofos y científicos, ¿no? Pero bien, todos los filósofos de ese entonces, tanto empiristas como racionalistas, fueron asumiendo ese principio moral, ¿no? O sea, de Descartes, que hay que adecuarla a cada circunstancia, principalmente porque las principales doctrinas morales pertenecen a las iglesias, ¿no? Pertenecen a las religiones y eso no tiene que ver con el trabajo de los científicos, ¿no? Sin embargo, en el siglo XVIII, ya saben que es el siglo de la Ilustración, el siglo de las luces, los filósofos se dieron cuenta de que, debían buscar la moral adecuada para el desarrollo de un buen gobierno o de un buen sistema político que garantizara la libertad y la igualdad de los individuos, ¿no? De los integrantes de la sociedad. ¿Ah? Porque todos somos racionales. Ahora bien, también Descartes ya había sido el primero en hablar, el primer moderno en hablar de esa facultad conocida como la libertad. Les contaba yo que en las meditaciones metafísicas, Descartes, creo que es la tercera meditación
este, Descartes habla de que hay una facultad que es la libertad, que es lo que le permite a la razón separarse de lo establecido por la naturaleza o por la iglesia o por la sociedad. Es decir, la libertad es la capacidad de decidir, ajá, orientar el pensamiento hacia otro lugar, y descubrir cosas nuevas, precisamente. Es decir, la base de la ciencia y la base de la razón moderna es la libertad. En ese sentido nos hace, o sea, digamos, o sea, antes de esta propuesta de Descartes, de la ciencia nueva, por eso los medievales no hacían ciencia nueva, porque ellos no se asumían libres del todo, más que algunos, ¿no? Los que eran castigados, sentenciados y buscados por la Inquisición. Pero entonces decía Descartes, hay que asumir todos que somos libres, y justamente la razón es posible, la razón nueva, la razón que nos permite desarrollar las sociedades y todo esto, es posible nada más por la libertad. Es decir, libertad y razón van juntas. En Descartes decíamos que esto supera y rebasa lecciones medievales acerca del libre albedrío, que no tienen nada que ver con esto. Bueno, sí tienen que ver, porque el libre albedrío tenía que ver con la facultad de decisión, pero ningún medieval estaba pensando en que la razón podía ser libre, ¿no? O sea, en ese sentido, como Descartes. Entonces, Descartes pone en la mesa de juego, pues, a la facultad de la libertad. Y en ese sentido, los ilustrados, después de Descartes, piensan, bueno, si los individuos somos libres, ajá, no somos libres solamente en cuanto a la razón, sino también en cuanto a la práctica, ¿no? Entonces hay que buscar los sistemas educativos adecuados para que la práctica social esté de acuerdo con un gobierno ideal, que es el gobierno de todos, ¿no? El gobierno republicano o demócrata en ese tiempo, este, para atender bien la capacidad racional de todos. Es decir, los ilustrados emprenden un proyecto en el siglo XVIII, principalmente franceses, para educar al pueblo en moral y en ciencia, para, para, para llegar a una situación civil mucho mejor, ¿no? De hecho, por primera vez se piensa en los gobiernos como gobiernos civiles, es decir, con la participación de la ciudadanía, porque todos somos racionales y todos gozamos de las mismas capacidades para entender lo que es bueno y malo, así como lo que es verdadero y falso, así como darnos cuenta de los principios de la matemática o de la ciencia cualquiera, ¿no? Es decir, la ilustración es este momento en que ya se propone, por ejemplo, la educación pública, porque obviamente si el pueblo todo es racional y todo es libre de ejercer esta ciencia y encontrar conocimientos nuevos, entonces todos educados en esto, pero ser educados moralmente. Entonces, los ilustrados piensan y en una moral que vaya de acuerdo con el como parte que interviene en el gobierno, pues, en la situación política y social de toda la comunidad, ¿no? Entonces los ilustrados se proponen esas cosas. Sin embargo, este, es Kant eh, el que revoluciona esto. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros hablábamos el semestre pasado de que Kant revoluciona la epistemología moderna, es decir, concilia las propuestas de racionalistas y empiristas, decíamos el semestre pasado, en la crítica de la razón pura. Hoy vamos a hablar de otro aspecto de Kant, que es el de la moral, justamente el que él aborda en la crítica de la razón práctica y en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque Kant es un filósofo ilustrado. O sea, Kant parte con todos los ilustrados y con Descartes en que todos los seres humanos tenemos esa facultad racional y que debemos ejercitarla, debemos educarla de alguna manera, ¿no? Kant comparte la idea de que todos deberíamos colaborar a ese avance de la ciencia. Ajá. Y Kant también piensa que se debe buscar el gobierno más adecuado uh, para el avance de la ciencia. Ahora Kant, a diferencia de los franceses y de los ingleses, él no será ni republicano ni demócrata, porque él pensará que el mejor gobierno es un despotismo, pero en donde el déspota, o sea, el gobernante,
le permita a todos ilustrarse, o sea, le convenga tener un pueblo ilustrado porque él mismo es ilustrado, ¿no? Y entonces, así piensa Kant, se desarrollará la razón de mejor manera, ¿no? Pero bueno, eso en cuanto a lo político, digamos, en general. Pero Kant también piensa, y para esta concepción de que es necesario un gobierno despótico, un gobierno monárquico, pues Kant está pensando en que todos los seres humanos debemos asumir una moral igual, por lo menos los ciudadanos de cada pueblo, pues de los pueblos, que permita que no haya desviaciones, ¿no? Entonces, pero a diferencia de los otros ilustrados, los franceses, los ingleses como Hume, Locke y Rousseau y Montesquieu y todos ellos, este, él piensa que no se debe elegir una moral así apropiada a los intereses políticos, nada más porque sí, sino que, piensa Kant, en tanto el ser humano es el ser racional, si nosotros logramos establecer los principios racionales de la moral para que la moral misma sea racional, a diferencia de la moral religiosa, que obviamente no es racional según él, entonces la conducta moral de los individuos no estorbará a la conducta moral del gobernante ni viceversa. Es decir, todos actuarán racionalmente y todos actuarán en beneficio de la sociedad o de la comunidad, entendido modernamente de la nación. Ajá. Y esto es muy interesante porque nadie antes se había detenido a pensar eso. Por ejemplo, en Descartes podemos ver si a él le interesa el desarrollo de la razón y descubre que la manera más racional de favorecer moralmente el desarrollo de esta razón es que los principios morales sean provisionales, o sea, que no nos estorben y no nos traigan inconvenientes con la sociedad o con las instituciones eclesiásticas o lo que sea. Se da cuenta Kant que a pesar de que eso puede ser muy racional, el contenido moral de cada moral provisional que uno asume, de la moral del cristianismo, bueno, catolicismo, la moral del protestantismo, la moral del islam, la moral del judaísmo o la moral que sea, esas morales concretas y sus principios no son racionales. Y a Kant le parece esto una aberración. Porque recuerden, para Kant, igual que para todos los modernos, el ser humano es el animal racional, es decir, la razón es la esencia del ser humano, pero para Kant la razón es fundamentalmente matemática y para el siglo XVIII, mediados en que Kant está filosofando, Newton ya postuló sus leyes, ¿no? ¿Cuántas son? 5, no sé cuántas son las leyes universales del movimiento, ¿no? La de la caída libre, la de la inercia, no sé cuántas son, la del movimiento acelerado, no sé, y Newton las pudo formular gracias a la física matemática, es decir, la física auxiliada por métodos matemáticos ya pudo descubrir las leyes universales que garantizan el movimiento de todo el universo, valga la redundancia, ¿no? Entonces Kant piensa que al ser el ser humano el animal racional y al ser la razón, la esencia del ser humano, lo que lo hace ser, ajá, entonces, todo lo humano debe ser racional en el mismo sentido que lo son las leyes de Newton. ¿Vamos bien? Ajá. Es decir, Kant piensa que incluso la moral en sus principios, que en Descartes son provisionales porque debe asumirse la moral que sea, ajá, Kant dice no, porque la moral que sea, las morales en general de los pueblos son propuestas por las religiones y las religiones no son racionales en general. Entonces lo que debe hacerse es asumir sí principios morales absolutos, pero principios morales absolutos que sean racionales al modo en que son racionales las matemáticas. Ajá. Porque así la moral no tendrá que ser provisional, ¿sí ven? Porque si todos los seres humanos asumimos una conducta moral racional y todas las sociedades y los gobiernos asumen ese principio moral racional para el gobierno, etcétera, entonces no habrá ningún problema y toda la comunidad será humana y progresará y le irá bien. Ese es el supuesto del que parte Kant, si ven, para modernizar y para
para proponer sus principios morales que van a ser pues muy producto de una reflexión muy grande. Kant es una persona muy sesuda, tenía mucho tiempo para pensar en estas cosas, imagínense, y darle vueltas, o sea, y vamos a ver ahorita que explique cuál es el principio de la moral para Kant. Vamos a ver cómo sí se esforzó mucho y de hecho sí lo logra y sí hace algo tremendo, ¿no? Entonces, bueno, debemos pensar que Kant lo que quiere es establecer los principios o el principio, uno solo, de la moral para que ésta sea racional y entonces el ser humano no tenga que andar buscando principios morales por todos lados, sino que como consecuencia de la educación ilustrada y racional, entonces el ser humano adoptará esa conducta racional que no perjudica a nadie, sino más bien beneficia a todos, como la ciencia misma, ¿no? Entonces, Kant se pone esa tarea en mente y empieza a pensar al respecto, ¿no? Acerca de qué es la moral. Ahora, Kant se da cuenta que el principio de la moral, a ver, lo pongo aquí, el principio de la moral, lo voy a escribir en el chat, de la moral tiene que ser racional, pero también, desde Descartes, debe ser libre. Recuerden, porque Descartes ya introdujo la libertad a la mesa de juego, ¿no? Y entonces la moral, la libertad y la razón ya están de la mano, pero a diferencia de Descartes, que habla de libertad de la razón para separarse de lo establecido por las leyes naturales, por las leyes sociales, Kant sí se da cuenta que la libertad, ajá, la libertad, más bien que el terreno, Kant nota, voy a escribir Kant nota, que el ámbito, sí me dicen que el ámbito en que se suele hablar por excelencia de la moral, de la libertad más bien, de la libertad, es la moral, ajá. Es decir, Kant se da cuenta que más que epistemológica, la moral se juzga y se considera en el terreno moral, en el terreno de la praxis humana. Entonces, Kant debe, más allá de lo que se Descartes, encontrar la manera de que esa praxis tenga un principio que sea racional para que así todo esté de acuerdo con la esencia humana. Entonces Kant va a buscar racionalizar a la libertad y ese es el proyecto que se emprende, ¿no? Y empieza por lo siguiente, Kant se da cuenta de una cosa, que la libertad se entiende de varias maneras cotidianas, pero que la manera más inmediata en que los seres humanos hablamos de libertad es cuando no tenemos a nadie que nos diga qué hacer. Sí, libertad es no tener a alguien o algo o alguna institución o alguna situación existencial que nos obligue a actuar. Si ven, en primera instancia, Kant se da cuenta, la libertad, en primera instancia, lo escribo aquí, en primera instancia se entiende como no tener nada ni nadie que nos obligue a actuar. Porque recuerden que los actos, las acciones, son el ámbito en el que se desarrolla la moral. Entonces decimos, somos libres cuando no, nadie nos dice qué hacer, ¿no? Cuando nuestros papás, el director, nuestro jefe, nuestro patrón, o bueno, nuestra pareja, o las circunstancias de mi vida, decimos que somos libres. Si mi circunstancia existencial me obliga a trabajar para tener que comer día con día, entonces yo no soy libre de no trabajar, por ejemplo, ¿no? O sea, eso me obliga. Entonces, cuando no hay nada que nos obligue a actuar, pensamos que somos libres. Pero ahí Kant se da cuenta de que, bueno, si la libertad es una cualidad de los seres humanos, es una cualidad
que es racional, es decir, es una cualidad esencial de los seres humanos, Kant se da cuenta que no sería bueno definir a esa cualidad a partir de algo externo al propio agente de las acciones. Es decir, si el ser humano es el que actúa, entonces hay que definir la libertad de acuerdo con esa persona que actúa, no con lo exterior. Si yo defino libertad como no tener a nadie ni nada que me obligue a hacer cosas, entonces la definición de libertad está puesta en esas cosas que no me obligan. ¿Sí me entienden o no? ¿Sí me da a entender o no? ¿Hay alguien ahí? Profe, ¿me lo podría repetir otra vez, por favor? Lo repito, Caro. Normalmente Kant se da cuenta que definimos a la libertad como no tener a nada ni nadie que nos obligue a actuar de determinada manera. Ajá. Y Kant piensa que al ser una facultad de los individuos que actúan, entonces no sería bueno definirla a partir de determinantes exteriores. Es decir, si yo poniendo el foco o el acento de la libertad en esas cosas que no me están determinando y que piensa es mejor definirla a partir del propio actuante, es decir, del ser humano que actúa. ¿Sí me di a entender, Caro? Ah, sí, profe. Ahorita se va a aclarar más, o sea, justamente estas cosas van paso por paso. Kant entonces define a la libertad como autodeterminación de nuestros propios actos. Es decir, yo determino mis propios actos porque soy libre. Yo decido qué hacer. Ajá. Yo decido cómo actuar. Yo decido si sí actuar o no actuar porque soy libre. No soy libre porque me determina la orden que me dio mi patrón, ni porque me determina la orden que me dio mi papá, ni porque me determina la orden que me dio el presidente de la República, ni me determina la orden que me dieron las circunstancias. No estás jodido, tienes que trabajar. No, yo soy libre porque yo mismo determiné que voy a trabajar. Yo soy libre porque yo mismo determiné que voy a hacer tal o cual. ¿Sí ven? Y en ese sentido es que nadie me impone. Es cuestión de perspectivas. Sale Caro, bueno, Caro y los demás. Sí. Ajá. Es lo mismo, o sea, nadie me determina porque yo mismo me estoy determinando. De la otra manera, entiendo, chale, los demás me determinan y por eso actúo. ¿Eh? Por eso dice Kant, hay que cambiar el enfoque. No hay que poner el acento en la ausencia de determinación externa, sino en el origen propio de la determinación. ¿Sí me siguieron? Bueno, todos y Caro en específico, que eras quien tenía dudas. Sí, profe. Sí. Oh, ok, Dana también, Fernanda también. Muchas gracias. Entonces, la libertad es autodeterminación, pero miren, y también Isaac, vientos. La libertad es autodeterminación, o sea, cada quien decide qué hacer. Sin embargo, también Kant piensa, bueno, cuando pensamos en la libertad como la autodeterminación, también libertad se entiende como que cada uno, o sea, cada quien haga lo que quiera. ¿Sí? Yo hago lo que quiero y por eso soy libre. Yo determino mis actos de acuerdo con lo que yo quiero, ¿sí o no? De acuerdo con mi propia voluntad. Así se suele entender la libertad, ¿sí o no? Hacer lo que uno quiere, ¿sí o no? Sí. Ok, ojo, miren bueno, no truco, porque es más bien el ejercicio que hace Kant de racionalidad. Él dice, bueno, que libertad es autodeterminación, pero se suele pensar que libertad es hacer lo que cada uno quiere. Ojo, ¿no? Kant se pone a hablar de asuntos que parecen diferentes. Ahí a mí me recuerda un poco a Sócrates, porque de repente empieza a hablar de cosas como que no tienen que ver, pero vemos al final que sí tienen que ver. Vamos a ver de qué habla Kant. Kant, ajá, para entender esto de la autodeterminación, de la libertad como autodeterminación, Kant
recuerda o recupera que la razón es la esencia de los seres humanos, ¿no? Ajá. La esencia de las cosas es lo que esas cosas son, lo que cada cosa es, ¿no? Lo que cada cosa es. Ajá. Es decir, mi esencia es lo que me hace a mí ser lo que soy, y ya. La esencia de los libros es lo que hacen los libros ser libros y no otra cosa, ¿va? Entonces, también otro supuesto de Kant es la razón es universal y necesaria, como la razón matemática. Ok, miren el argumento de Kant. Bueno, si la razón es la esencia de los seres humanos, que lo hace ser lo que son, y la razón para que la libertad sea autodeterminación, o más bien para que los seres humanos seamos libres, debemos determinarnos racionalmente, para que, lo escribo aquí, ¿no? Los seres humanos seamos libres, entre paréntesis, autodeterminados, coma, es necesario que nuestras acciones sean racionales. Es decir, que nuestras acciones sean o respondan a una universalidad y necesidad, igual que la razón matemática. ¿Me siguen o no me siguen? Sí, profe. Sí, ok, Dana, sí, Shara, Sí. sí. Ok, gracias, Fernanda. Bien. Y entonces aquí es donde está todo el asunto. Les pregunto yo, y se pregunta Kant, cuando hacemos lo que queremos, ¿estamos actuando racionalmente o no? Jimena ya se fue, tal vez ya no. Pues no siempre, No siempre. ¿Por qué, María Fernanda? porque hay cosas que decimos, bueno, que hacemos sin, pues ahora sí que sin pensarlo mucho a lo mejor. Exacto. Hay cosas que hacemos visceralmente, cosas que hacemos porque se nos antoja o porque se nos ocurrió. Es decir, que no son razonables. Muy, muy, muy bien, Fernanda. Ese es el asunto. Entonces Kant se da cuenta que cuando actuamos porque o sea, conforme en lo que queremos, no estamos siendo racionales. Entonces se pregunta lo siguiente: ¿cuál es el único principio que nos permite actuar racionales o racionalmente? Para ello, Kant, para entender el principio moral racional, Kant postula que no sea el querer, porque la voluntad en ese sentido es voluble, es variable. Kant postula el imperativo categórico. El imperativo categórico es el principio racional de la moral del ser humano, o debe serlo. Y en la crítica de la razón práctica, el imperativo categórico reza así, es decir, dice lo siguiente. A ver, esperen, creo que ya regresó alguien. Emanuel regresó. Dejen, ahora sí lo pongo en el chat, ¿no? El imperativo categórico dice como sigue en la crítica de la razón práctica, ¿no? Dice: actúa u obra también, actúa de tal manera que el principio de tus actos pudiera devenir o convertirse en ley universal. Yo les pregunto, imagínense, cuando ustedes hacen lo que quieren, imagínense, quieren irse de fiesta o ahorita, no, de hecho se salen de la clase porque se quieren ir de fiesta porque les da la gana. Ok, ¿cuál es el principio de sus actos? Pues que les dio ganas, ¿no? Que les dio la gana hacerlo. Yo les pregunto entonces,
¿qué sucedería en la sociedad mexicana o bueno, en el CCH, la sociedad mexicana o la sociedad mundial? No sé, ¿qué pasaría si todos los seres humanos, porque es ley universal, tomaran como principio de sus actos siempre a las ganas, pues, o lo que se nos antoja, o lo que quieren? Si el principio de nuestro irnos de fiesta ahorita fue las ganas que tenemos de fiesta, o sea, si el principio de irnos de la clase es las ganas de irnos de fiesta, ¿qué pasaría si todo el mundo actuara de repente porque tiene ganas de algo? ¿Qué sucedería? A ver, imagínense. ¿No se les ocurre? Bueno, imagínense si todos de repente actuáramos por ganas o por impulso o por deseo o porque queremos, todo sería un caos. Porque a cada quien le dan ganas de cosas diferentes. No habría orden, exactamente como dice Dana. El orden social sería un desastre. Por ejemplo, piensen, no, vámonos de fiesta porque tenemos ganas y somos jóvenes. Está padre. Piensen si a los jóvenes que están de fiesta les convendría que sus padres estuvieran actuando porque les da ganas en el mismo momento de lo que fuera. Les dirán, ay, pues no trabajo, no sé, mejor ya no voy a tener a mis hijos aquí viviendo conmigo y los corren de la casa, bla, bla, bla. O sea, un montón de cosas, ¿no? Sucederían porque uno actúa por ganas. Porque unos tienen ganas de ponerse a leer a Chesterton y otros tienen ganas de ponerse a ver el fútbol y otros tienen ganas de ponerse a comer y otros tienen ganas de ser infiel y otros tienen ganas de bla, 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 un montón de cosas y todo será un gran desorden. Entonces, ciertamente, reconoce Kant, hay ocasiones que actuamos por las cosas que queremos, pero eso no siempre está bien. O sea, no siempre está bien actuar por principio de ganas o por principio de querer o por principio del deseo y de la voluntad. Ajá. Kant pregunta, ¿cuál es el único principio de las acciones que sería conveniente que se convirtiera en ley universal? Y Kant se responde, el deber. El deber es el único, lo escribo, ¿no? Principio de las acciones que sería conveniente que se convirtiera en ley universal. Porque piénsenlo tantito, ¿qué sucedería a diferencia del gran desorden de que todos actuáramos por ganas o por querer? Ajá, ¿qué sucedería si todos actuáramos por deber? Y todos de repente hiciéramos lo que debemos. ¿Qué sucedería? Dana, que contestaste, o Fernando, Caro, o quien sea. ¿Qué pasaría si el deber se convirtiera en principio de todos nuestros actos para todo el mundo? Me imagino que se lograría un equilibrio, ¿no? Y entonces Una paz. todo sería ordenado, todo sería equilibrado, todo sería pacífico en efecto. ¿Por qué? Porque cada quien haría lo que está obligado a hacer y ya. Y los deberes, dice Kant, son racionales. Ajá. Porque los deberes responden a la necesidad de la propia vida y de la vida de la comunidad en que vivimos. Es decir, no hay taxistas nomás porque se les ocurre a unas personas que hay que ser taxistas, sino porque hace falta que haya. Ajá. Y hay cocineros porque hace falta que haya cocineros, y hay baranderos, también hay profesores, y hay estudiantes, y hay policías, no sé, y hay cada una de las cosas u ocupaciones que hay, de los deberes que hay, responden a una necesidad social, una necesidad racional social, porque el hecho es que vivimos en sociedad, y el hecho es que queremos salir adelante todos, tener una vida pues buena, ¿no? Una vida normal, una vida sin gran problema, y todos queremos ser felices en última instancia con Aristóteles, ¿no? Ahora, para que todos podamos tener una buena vida socialmente hablando, necesitaremos que cada quien actuara conforme a su deber, porque no todos podemos hacer todo. Ajá. Si yo, que soy profesor y mi deber es dar clases,
no tengo tiempo de cocinar mis alimentos, pues voy a que hay un cocinero o hay gente que hace comida y la prepara, no para mí, sino porque es su deber. Y si yo tengo que llegar al CCH temprano porque yo tengo clase presencial a las 12 del día, ya no llego en transporte público, bueno, en camión, esas cosas en el metro, tomo un taxi porque me van a llevar a hacer llegar temprano, no porque me sirvan, sino porque sea, porque es su deber. Ajá. Ustedes, por ejemplo, ustedes que son jóvenes, ¿por qué tienen profesores? Pues porque es nuestro deber y porque es su deber, se supone, estudiar. ¿Para qué? Para prepararse para la vida en la universidad y la vida profesional. Ese es el deber de cada quien. ¿Sí ven? Entonces, actuando por deber, se respeta el imperativo categórico. Se actúa por deber para que este principio, el deber, devenga ley universal. Eso es lo racional. Y lo que a nosotros nos puede chocar un poquito es que, dice Kant, que el imperativo categórico, que postula que hay que hablar, que hay que actuar conforme a nuestros deberes, siempre es libertad. La libertad es actuar de acuerdo con nuestros deberes, no de acuerdo con lo que se nos antoja, ni lo que nos dan ganas, ni de lo que queremos. Ajá. Ahora te explico eso con calma, que eso tiene que ver con lo que dijo de la esencia humana. ¿Alguien tiene dudas por aquí? A ver, estoy diciendo que el imperativo categórico que dice que hay que actuar de acuerdo con nuestros deberes o conforme a nuestros deberes, esa es la única libertad. O sea, solo somos libres cuando actuamos por deber. A eso quiere llegar Kant. Ahora te explico paso por paso cómo llega a eso, pero les pregunto a ustedes ahorita, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Tienen dudas, comentarios o lo que sea? ¿Qué onda? Bueno, profesor, Ajá, yo siento que no se podría decir bueno, sería más como una especie de libertad con un límite, ¿no? Se puede decir, porque al fin y al cabo, si todos nos basáramos en lo que, solo en lo que debemos de hacer, ¿hasta qué punto sabríamos que realmente somos felices? Porque, o sea, ajá. por ejemplo, un chef, su deber es ser chef, ¿no? Pero que él realmente quería ser chef, o sea, él realmente es feliz siendo un chef. Siento que eso no sería una verdadera libertad. Ok, ok, vamos. De hecho, ahorita vamos a ver unas de las primeras críticas que se le hacen a Kant. Va más o menos por ahí. María Fernanda, ¿quieres decir algo? Porque eso, sí. Sí. Bueno, yo leí un libro donde como que todos los personajes están como divididos por lo que deben hacer, ¿no? O sea, y Ajá. todos están así divididos las personas que son uno tienen que hacer esto a fuerzas, las personas dos tienen que hacer esto, y es como su deber, ¿no? Lo que tienen que hacer. ¿Cuál es un mundo Y muchos feliz de los... o ¿Mm? no? ¿Es un mundo feliz de Huxley o cuál es el No, libro? no, es una novela romántica, pero, o Mm, sea, bueno, este... y bueno, bueno, un personaje de este libro en este caso se supone que está destinado como a ser como artista, como algo así, pero a él simplemente no le gusta a pesar de que es su deber y de lo que tiene que hacer y lo que se supone que lo va a hacer como feliz, ¿no? ujú. Ok, no, de hecho, gracias. Este, a ver, sí, es que vamos a ver. O sea, lo que dice Kant es una cosa muy racional. Vamos a ver, ahorita les muestro cómo en efecto es bastante racional y tiene razón Kant dentro de su propio discurso, pero de inmediato vamos a ver las objeciones que tienen que ver con esto que dice Fernanda del personaje de la novela o esto que dice Ángel, ¿no? Justamente. Pero vamos a primero entender cómo es que Kant sí tiene razón y sí es cierto, si concedemos con Kant que las cosas son como él dice y piensa, entonces sí, la libertad es esa, actuar solamente cuando debemos. Ajá. Pero despuésito vamos a ver por dónde se le critica y por dónde decimos, sí, pues no es cierto. Pero bueno, vamos a ir con calma. Está bien, qué bueno que estén en esas dudas, porque van a ver cómo esas dudas se disipan ahorita que explique bien cómo entiende esto Kant, este Kant de la libertad. Y después cómo le dan entrada justamente a las objeciones, ¿no? Que dan en el siglo XIX y que después ya dan hasta el XX, ¿no? Pero bueno, a ver, Kant dijo,
el imperativo categórico es la ley moral que que hace que el ser humano sea libre. Solo actuando por deber el ser humano es libre. Y es libre porque tiene que ser racional, porque la libertad y la razón van de la mano, recuerden, ¿no? Y la razón es la esencia humana. Es decir, la libertad es parte de la esencia humana. Por lo tanto, el actuar racionalmente conforme al deber es actuar racional. Ajá. Y lo explico un poco mejor. Si la razón es la esencia del ser humano, la razón hace ser al ser humano lo que es. Ajá. Y si en sus actos el ser humano actúa de acuerdo con esa razón, es decir, de acuerdo con lo que él es, entonces él mismo, el ser humano, cada uno de nosotros va a estar determinando por el deber sus actos. Es decir, cada ser humano va a estar determinando sus actos por la razón que esté detrás del deber. Es decir, cada uno de nosotros está determinando sus acciones por aquello que nosotros somos, es decir, por nuestra esencia, que es universal y necesaria. Es decir, la razón es para todos la misma. Por lo tanto, cuando actuamos conforme a aquello que nos hace ser nosotros mismos, estamos determinando nuestros propios actos, nos estamos autodeterminando. Lo escribo en el chat. Si la razón es la esencia humana y actuamos determinados por la razón, es decir, por el deber racional, o por los deberes racionales, porque son muchos deberes los que tenemos. Güey, quité el chat, lo vuelvo a escribir. A ver. Si la razón es la esencia humana, como dijimos, ¿no? Y actuamos determinados por ella, entre paréntesis, por el deber racional. Coma, ¿dónde está la coma? A ver, coma, ajá. Entonces, estamos actuando determinados por lo que somos, nuestra esencia, lo cual quiere decir, estamos autodeterminándonos. A ver, lo escribí mal, determinándonos. ¿Sí vieron? Kant partió, la libertad es autodeterminación y la única manera de determinarnos a nosotros mismos es determinándonos conforme a nuestra propia esencia, que es la razón y que es universal y necesaria. Es decir, cuando actuamos por deber, nos estamos autodeterminando y por eso somos libres. Aquí la clave está, y lo escribo aquí, la clave aquí es que la razón para Kant es universal y necesaria. Por ello, todos debemos actuar por obligación o por deber para ser universal y necesariamente libres. ¿Sí ven? La clave aquí, como ven, está en que Kant piensa que la esencia humana, la razón, es la misma para todos. ¿Por qué? Porque el paradigma o el ejemplo perfecto de ciencia es la matemática. El ejemplo perfecto de racionalidad es la matemática que utilizó Newton para sus leyes. Entonces, la razón como principio moral debe ser tan universal como la razón que dictan las leyes de Newton. ¿Sí ven? Y el único principio moral, racional completamente, es el deber. Por ejemplo, si nosotros vemos que si nuestro papá o nuestro jefe nos dice, tienes que hacer esto,
Nosotros, al ser racionales, nos damos cuenta que es racional que nosotros hagamos lo que nos está diciendo que hagamos y lo hacemos. Nosotros no le estamos haciendo caso. Nosotros le estamos haciendo caso a nuestra razón. ¿Se dan cuenta? Si una ley dice todo trabajador debe entregar una declaración anual o trimestral o lo que sea, que entonces nosotros estamos siendo libres al hacer la declaración, porque la estamos haciendo no porque el SAT nos diga, sino porque nos damos cuenta que eso es racional socialmente. ¿Sí ven? Si nosotros, por ejemplo, es un jugador de fútbol americano, van perdiendo por 3 puntos, es la última jugada del partido y el coach le dice, ¿sabes qué? No tienes que hacer esto, el coordinador ofensivo, le tienes que hacer esta jugada, y el jugador se da cuenta de que es lo racional para ganar, que tiene que hacer esa jugada para poder ganar. El jugador la hace, el jugador no la hace porque le haga caso al coach, sino el jugador la hace porque está siendo libre, está siendo racional. ¿Se dan cuenta? ¿Vamos bien o no vamos bien? Sí. Sí, dice Dana, sí, dice Fernando, muchas gracias. Los demás, espero que también esté claro, y si no, igual dice Kant, rumíenlo, es decir, mastíquenlo, porque es algo bastante, o sea, Kant dice algo que no nos imaginamos, porque ser libre entonces no es actuar como queremos, como estamos acostumbrados a pensar. Ser libre, entonces, lo pongo aquí, ¿no? Ser libre, según Kant, ojo, siempre según Kant, no es actuar, hacer lo que queramos, no es hacer lo que queramos, sino lo que debamos en cada circunstancia. Lo cual va en contra de nuestra manera de entenderlo, porque nosotros nos sentimos libres cuando actuamos como queremos, como cuando hacemos lo que queremos. Ahora, un pequeño ejemplo kantiano para ver por qué no actuamos, por qué no somos libres cuando actuamos porque queremos. Imagínense que yo ahorita se me antojan, no sé, unas galletas clásicas Gamesa, ¿no? Tengo unas, pero ya se me acabaron. Ajá. Y se me antojan unas. Digo, chale, tengo que ir a la tienda por ellas. Entonces yo termino la clase, voy a la tienda y me compro mis galletas. Mi acto fue terminar la clase. Y yo pienso, soy libre de terminar mi clase porque yo quiero terminar la clase para ir por mis galletas. Dirá Kant, ahí no estoy siendo libre. ¿Por qué? Ahí yo no estoy determinando mis actos. Les pregunto yo a ustedes, ¿quién estará determinando mi acto de terminar la clase para ir por mis galletas? ¿Quién? ¿No saben? ¿O no me oyen? Dana, lo repito. Si yo ahorita se me antojan mis galletas, ¿no? Que ya no tengo, y decido terminar la clase, la acción es terminar la clase para poder ir por mis galletas a la tienda y todo esto. Entonces, ¿quién es el que está, o sea, quién o qué está determinando mis acciones? Kant diría que yo no. Aunque a mí se me antojaron las galletas y yo las quiero, yo no estoy determinando mi acción, determinar la clase. ¿Quién la está determinando? Dana o Fernando o Caro. No. Kant diría, no, yo no. Lo que está determinando mi acción de terminar la clase es mi deseo de galletas. Y mi deseo de galletas no es algo que yo decidí. Ajá. Mi deseo de galletas es algo provocado por las galletas, o por el fabricador de las galletas, o por el comerciante de galletas, o por el comercial que ve en la tele las galletas. Es decir, mi acción de terminar la clase está determinado por algo externo a mí, que son esas galletas que se me antojaron. Uno no decide lo que se le antoja, uno no decide lo que uno desea de un momento a otro, uno no decide ese tipo de cosas. Por lo tanto, cuando uno actúa porque quiere, uno está actuando porque aquello que quiere es lo que lo está determinando. Si ustedes ahorita dicen, ya me voy de la clase porque me voy de fiesta, quiero irme de fiesta, lo que está determinando el que ustedes terminen la clase no son ustedes, sino es la fiesta a la que quieren ir.
Y si ustedes quieren ir a esa fiesta, porque van a ver a una persona particularmente, es esa persona la que está determinando su acto y determinar la clase. Ajá. Por ejemplo, los enamorados, ahorita que va a ser 14 de febrero, si dicen el 14 voy a hacer esto y aquello porque amo a mi pareja. Ojo, las personas que actúan porque aman a su pareja, actúan porque la pareja determina su amor y por lo tanto determina sus acciones. No son ustedes mismos, diría Kant, cuando estamos enamorados es cuando menos libres somos. Ah, cuando actuamos por estar enamorados, porque el enamoramiento generalmente nos ciega. Todos hacemos cosas que nunca nos imaginamos que haríamos y nunca haríamos si no estuviéramos enamorados. Todos lo hacemos. Yo hice una serie de estupideces que para qué les cuento, ¿no? Y mejor no les cuento. Estando enamorado. Ajá. Diría Kant, el estado de enceguecimiento provocado por el amor apasionado, ajá, nos hace actuar sin libertad, porque no somos nosotros los que decidimos. Ah, son las cosas, el objeto de nuestro amor es lo que nos determina. Caro, ibas a decir algo. Ah, bueno, o sea, nada más es una duda de eso, profe. Entonces, por ejemplo, como tal, digamos que la libertad, cuando se trata, bueno, más bien cuando se trata de deseo o algo relacionado así, entonces no es libertad. En principio sí, pero Kant también dice, bueno, nuestros deseos o nuestra voluntad puede corresponder con nuestro deber. Ajá. Si yo deseo ante todo dar mi clase de filosofía a la hora en que yo debo dar mi clase de filosofía, entonces está bien hacer lo que quiero, porque yo quiero dar mi clase, yo quiero hacer mi deber. Ajá. Por ejemplo, me decían ayer, por ejemplo, bueno, profe, pero si usted quiere sus galletas porque no ha comido y tiene hambre, entonces es racional que vaya por sus galletas y coma o lo que sea. Decía, sí, pero lo racional, diría Kant, sería haber comido antes de dar mi clase. ¿Sí ven? Si yo tuve un rato libre, aunque sea 5 minutos o 10, antes de la clase, antes de mi deber de dar la clase, entonces yo debo aprovechar ese momento para desayunar algo, comerme algo que no haga que me dé hambre a la hora en que estoy dando la clase. ¿Sí ven? Obviamente es racional comer cuando uno tiene hambre, por supuesto, pero es más racional comer a tiempo para asegurar que no nos dé hambre. ¿Sí ven? De hecho, es lo que dice cualquier nutriólogo, no debes comer porque tienes hambre, debes comer cuando tienes que hacerlo. Si alguien va a hacerse su régimen alimenticio con un nutriólogo dice, no comas cuando tienes hambre, porque eso es comer por gula, eso es llenarte lo que sea, eso es nada más, eso no es racional. Lo racional es comer lo que necesitas en el momento que necesitas. Y si comes lo que necesitas en el momento que necesitas, ni siquiera te va a dar hambre. Ajá. Si ven, Kant está pensando más en algo así. Sí, es racional, ya tengo hambre, tengo que comer porque si no me muero. Bueno, yo no, pues yo, digamos, tengo mis reservas en mis cachetotes, pero estoy gordito, entonces tengo mis reservas, pero no me muero, pero es algo que necesito como ser vivo. Bueno, Kant diría, pues cómelo cuando sea racional. Por ejemplo, la fiesta que digo que quisieron ir, ok, no son libres de ir a la fiesta porque quieren ir a la fiesta cuando deben estar en clase. Pero si ya no están en clases, si ya hicieron todo lo que deben hacer y quieren ir de fiesta, pues puede ser que deban ir de fiesta porque es parte del esparcimiento, es parte del desarrollo de los seres humanos, el entretenimiento, ¿no? O sea, la dispersión, pues es libre ir de fiesta cuando uno debe ir de fiesta y uno debe ir de fiesta cuando no hay nada más que debamos hacer. Igual que el comer a tiempo, ¿no? Es decir, cada cosa debe ser hecha en el momento y en la situación adecuada. Por ejemplo, en Königsberg, Kant, la ciudad natal de Kant, dice la anécdota, ¿no? Que todos en el pueblo decían, chale, bueno, cuando no sabían qué hora era, se preguntaban dónde está Kant. ¿Por qué? Porque si Kant estaba en la biblioteca, entonces son entre las 3 y las 4 de la tarde, entre las 3 y las 5, porque Kant debe siempre ir a la biblioteca entre las 3 y las 5. Si Kant está en su casa desayunando, es porque son las 8 de la mañana, porque Kant siempre debe desayunar a esa hora. Si
Kant está, no sé, haciendo ejercicio, son tales horas porque Kant debe estar haciendo. Es decir, Kant tenía su vida bien organizada, bien rutinaria, de acuerdo a sus deberes. Y él incluso, por ejemplo, hay un libro que se llama, hay un libro que, bueno, yo no leí, pero me contaron que en ese libro habla de la vida sexual de Kant. Decía, pues Kant no tenía pareja, obviamente, imagínense qué hueva, pero Kant iba al burdel, ajá, que es lo que él hacía, ¿no? O sea, para poder tener este aspecto sexual en su vida. Bueno, él iba al burdel siempre a la misma hora cuando debía, cuando no tenía ninguna otra obligación más que ir, porque es una obligación con fisiológica el ámbito sexual, si ven. Es decir, cada cosa que tenemos que hacer, cada necesidad incluso que tenemos, responde a un deber y pueden ser hechos, por lo tanto, libremente. Es decir, lo que preguntaba Caro, si, cuando actuamos porque deseamos o porque queremos, no somos libres en principio, pero si ese deseo, esa voluntad o ese querer corresponde con lo que debemos en el momento adecuado, entonces sí somos racionales. Porque si a mí se me antoja ir por mi comida o por mis galletas o por lo que sea a la hora en que yo debo comer, que no es mientras estoy dando clase, entonces ese deseo racional y que yo lo satisfaga está bien. ¿Sale? Mi deseo será moralmente bueno. Bueno, la satisfacción de mi deseo será moralmente buena. ¿Sale, Caro? ¿Y salen los demás? Sí, profe. Sí, Manuel Sí. dice. Sí, pero Ajá. Ahora, Kant dice, se le fue el audio. Dana, ya lo repetí, ¿sí me oíste o no? Perdón, es que no vi antes el chat. Ok, de nada, Dana. Entonces, bueno, Kant, en otro libro, en la fundamentación de la metafísica en las costumbres, formula el imperativo categórico de otra manera, que nos va a quedar un poquito más clara. Categórico de otra manera. Y lo escribo aquí, ¿no? 2 puntos. Manera, me faltó una A, 2 puntos. Y pongo las comillas para, es Kant el que habla. Actúa de tal manera que todos los seres humanos involucrados sean considerados como fines en sí mismos. Y yo le pongo entre paréntesis, no como medios. Ajá. Es decir, Kant parte del hecho que Descartes partía. Todos somos racionales. Descartes, los ilustrados y todos parten de la idea de que todos somos igualmente racionales. Kant dice, bueno, si todos somos igualmente racionales, entonces nadie está por debajo de otro, nadie está subordinado a alguien más, no. Ni siquiera si tenemos jefes o patrones o autoridades, no. No estamos subordinados, simplemente la autoridad está ahí para garantizar o para asegurarse, de que todos estamos actuando de manera libre. Ajá. Es decir, en el ejemplo que les dice, si hoy yo tengo que ir al CCH a las 12:30 porque ya tengo clase presencial, imagínense, es mi deber, ya no me da tiempo, en 15 minutos no llego al CCH, entonces yo voy y pido un Uber o pido un Didi o cualquiera, ¿no? O tomo un taxi a la antigüita. Voy y le digo al conductor, llévame al CCH Naucalpan. Bueno, ahí el conductor, como les dije, no me está sirviendo a mí, no está llevándome a CCH Naucalpan porque yo le esté diciendo que me lleve, sino porque es su deber hacerlo. Es decir, por ejemplo, en tiempos de la esclavitud, de la servidumbre, de todo esto, había gente que le ordenaba a la gente actuar y la gente que recibía órdenes servía al jefe o servía al que le ordenaba. Sí. Es decir, cuando alguien le sirve a otras personas, ese alguien está siendo utilizado como medio. Por ejemplo, si yo quiero escribir mis pensamientos en un cuaderno, los medios para hacerlo son la pluma y el cuaderno. En efecto, si ven, la finalidad es escribir mis pensamientos. El medio son
la pluma y el cuaderno. Las personas que tenían servidumbre usaban a las personas para conseguir lo que querían. Ajá. A la servidumbre, valga la redundancia, dice Kant, eso debe terminar. Unas personas no deben usar como medios a los demás, no deben utilizar a los demás para que les sirvan, sino deben respetarse como medios, como fines en sí mismos, fines que son racionales. Es decir, yo voy a tomar el taxi para el CCH, no pensando en que el taxista me está sirviendo, sino pensando en que el taxista está cumpliendo su deber. Y él está cumpliendo su deber, no está haciéndome caso, no está sirviéndome, no está obedeciéndome. A ver, igual con el barrendero, con el cocinero, con todos, con el profesor, por ejemplo, ¿no? Yo no les estoy sirviendo a ustedes si no les estoy cumpliendo mi deber. Y ustedes no me están sirviendo a mí para ganarme mi salario de cada quincena, sino están actuando racionalmente, cumpliendo su deber de estudiar. Dice Dana, esto aplicaba a las mujeres porque bueno, Dana, es que ese es un problema. Kant aquí está pensando de manera abstracta, ¿no? Kant, como la física newtoniana, es abstracto. Kant está diciendo los seres humanos. Ahora, lo más seguro, por esto que dices, Dana, es que Kant pensara como ser humano en hombres, adultos, heterosexuales, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, esto no está chido, porque quizás en ese sentido Kant esté pensando que el deber de las mujeres es otro, no el mismo que los seres. Digamos, yo creo que Kant sí reconoce que hay racionalidad en las mujeres, ¿sí? Y en ese sentido, su libertad radica en hacer lo que ellas deben o están obligadas racionalmente. Quizás Kant, eso es muy seguramente, está pensando en que las mujeres deben dedicarse a las cosas que la sociedad establecía como deberes para las mujeres. Ajá. En efecto, o sea, sí, yo creo que Kant es androcentrista y es misógino en este sentido, pero Kant no está expresando de manera universal. Ajá. O sea, no está pensando la mujer debe servir, no, sino la mujer debe cumplir sus obligaciones. Él no dice nunca, o sea, él nunca pone ejemplos, que es lo que lo salva de que su discurso sea machista. Por ejemplo, Dana, los ejemplos del taxista, del barrendero, del cocinero o del profesor los estoy poniendo yo. Kant no dice nunca ejemplos. Entonces nunca dice el deber de la mujer es tal, o el deber de la esposa, o el deber. Y sí podemos nosotros interpretar que Kant, yo creo que sí lo pensaba así. O sea, porque es imposible prácticamente que Kant se haya separado de esa tradición androcéntrica, en efecto, pero él no está pensando en esos términos, él está pensando en general. Quizás si alguna mujer se da cuenta racionalmente de que su deber no es ser buena esposa y ser buena madre y buena ama de casa, sino que su deber es, o sea, estudiar por sí misma, y bla, Kant diría, pues que lo haga. Porque también una cosa, Kant está partiendo del reconocimiento de que todos somos racionales y de que, por lo tanto, no todas las leyes establecidas socialmente son racionales. Ajá. Es decir, si una ley o un reglamento me dice, tú debes hacer tal cosa, pero yo me doy cuenta racionalmente de que ese deber no es racional, entonces no le hago caso. Uh-huh. Sí, ves, Dana, o sea, sí ven todos, porque nosotros mismos somos racionales y si según Kant todos pensamos de la misma manera porque la razón es universal y necesaria, entonces es fácil darnos cuenta cuando una ley o una orden no es la adecuada. Es decir, Kant es tan abstracto justamente porque, o sea, Kant yo creo que es el ejemplo perfecto de la abstracción, porque es tan abstracto que permite todo. O sea, permite que esté la interpretación esta de que misógina, de que el deber de una mujer está lo cual, que se establece socialmente, lo cual es machista, o también permite que haya esta posibilidad de que la mujer, como cualquier individuo que quiere ser obligado a hacer algo que no es racional, diga no. ¿Sí ven? Es decir, la filosofía de Kant es tan abstracta que permite un montón de cosas. Obviamente podemos pensar con Kant, o sea, pensando en Kant individuo,
pues seguramente será machista y misógino, o bueno, androcentrista por lo menos, ¿no? Pero pensando en lo que dice Kant de manera abstracta, podemos ver ahí que cabe tanto la interpretación machista como la interpretación libre, digámoslo así, que a mí me gusta mucho esa de pensar, o sea, Kant sostendría, bueno, si una ley es injusta, pues levantémonos contra esa ley. Pero Kant, acuérdense lo que dije, Kant está partiendo que el gobierno debería ser un déspota ilustrado, o sea, un gobernante que nunca va a establecer leyes injustas, porque siempre van a ser racionales. Si ven, si ves, Dana, bueno, si ven los demás, Caro, Fernanda y los demás que han participado, y todos, ¿no? Sí, profe. Es decir, Kant Sí. establece ahí sí, como muy mecánicamente, cómo sería la mejor situación política, moral y todo, de acuerdo con esto que está pensando, porque se basa en la concepción de que la razón es universal y necesaria como la de las leyes de Newton. ¿No? Y por eso, hace rato que María Fernanda nos hablaba de su novela, yo le pregunté si era un mundo feliz de Huxley, porque en un mundo feliz de Huxley todo funciona de manera como se debe. Ahí sí cada ser humano nace en una clase alfa, beta o gamma o zeta, creo que también hay, y de acuerdo con su propio nacimiento, sus deberes son unos. Entonces la sociedad es perfecta, pero es aburridísima, ¿no? Pero bueno, a eso es a lo que voy. Dana, espero que te haya satisfecho la duda, ¿no? O sea, solucionar la duda. Ahora, esto es con Kant, pero, y también estoy dando mucha información, entonces yo creo que con esto termino, pero van a ser varias cosas, ¿no? De inmediato, los idealistas alemanes son los primeros que responden a Kant. Schelling dirá, a ver, Kant está diciendo que la razón nos da libertad, actuar racionalmente nos da libertad, y en ese sentido que la voluntad es libre solamente cuando sigue la razón. Schelling diría, no, yo pienso que es al revés. Yo pienso que es más importante la voluntad. Entonces, un ser humano es libre cuando actúa voluntariamente, cuando él decide lo que quiere hacer. Schelling estaría de acuerdo con nosotros. Ajá. Aunque Schelling está pensando que la voluntad humana naturalmente es racional. Es decir, aunque no se subordina a la razón, la voluntad humana no va a querer hacer cosas irracionales completamente. Es irracional que haya gente que quiere matar o que quiere las cosas ajenas o si ven que quiere hacer cosas indebidas. Es irracional. La voluntad libre no las va a querer. Por lo tanto, es necesario que haya quien controle ese tipo de personas. Pero ciertamente, la voluntad es lo importante de la Kant. Hay que actuar como queremos, no como debemos. Si yo quiero ahorita terminar la clase porque quiero leer mi libro de Chesterton, estará bien, pensará Schelling, porque esa es mi voluntad. Por ejemplo, es decir, Schelling no piensa que que hay que seguir el deber estrictamente, sino que es importante seguir a la voluntad. ¿Va? Ahora, Hegel dirá, bueno, es que la voluntad humana puede ser completamente racional, pueden empatarse voluntad y razón sin que ninguna se subordine a la otra, y entonces, y eso se logra, dirá Hegel, solamente en el momento del desarrollo de la conciencia del espíritu absoluto. Recordemos, Hegel piensa en el desarrollo de la razón hasta el espíritu absoluto de manera histórica. Hegel dirá, la coincidencia de voluntad y razón se dará cuando sea el momento del espíritu absoluto, es decir, cuando se lleve a cabo la revolución que va a establecer el Estado moderno y ya. Hegel lo está pensando todavía no, pero todavía podemos ser racionales y coincidir con o sea, hacer que la voluntad coincida con la razón, históricamente, ¿no? Entonces Hegel se las cura así. No hay ni que obedecer a la razón ni que obedecer a la voluntad, sino que las dos van a coincidir cuando nosotros seamos completamente racionales. Por eso es necesario que nos eduquemos y que se lleve a cabo políticamente el cambio. Bueno, pero el gran cuestionamiento a Kant, a Hegel y a todos estos vendrá a la mitad del siglo XIX con un tal Marx. Karl Marx dirá, a ver, la libertad de Kant nos dice que actuemos como debemos, porque Kant piensa que la razón es universal y necesaria. Sin embargo, Marx sabe que a pesar de que la razón científica
es universal y necesaria, la razón moral responde a criterios históricos que son sociales, son políticos, son económicos y son ideológicos de clase. Es decir, los deberes que Kant piensa racionales son establecidos por la clase hegemónica, en este caso la burguesía. Y obviamente el burgués va a pensar que el trabajador es libre cuando sigue su deber, cuando su deber es hacerle caso, sin contemplar que el trabajador durmió 3 horas porque llegó a su casa a las 12 y se tuvo que levantar a las 3:30 para alimentar a sus hijos antes de irse a trabajar. Y que tiene que trabajar jornadas todavía en ese entonces de 17 horas, o sea, de todo el día, ¿sí ven? Para sacar una miseria para alimentar a sus hijos. Es decir, Marx dice, la libertad de Kant es ciega ante los problemas concretos de la situación de los obreros. ¿Por qué? Porque eres un burgués y está pensando obviamente como burgués. Si hacemos nuestros deberes somos libres todos, pero los burgueses, ¿qué se aplicaría, por ejemplo, Dana, en el caso de los hombres? Obviamente los hombres piensan que todos son libres y cumplen su deber, en tanto él supone, o no es ciego ante los deberes que se le imponen a las mujeres, igual que el burgués es ciego ante los deberes que se le imponen a los trabajadores. Ajá. Obviamente el hombre androcentrista y misógino, aunque no se dé cuenta, ve pues sí, todos que cumplan su deber y que mi esposa cumpla su deber de esposa. Bueno, es igual que el burgués piensa que es bueno que el trabajador cumpla su deber de trabajador, pero eso desconoce, no toma en cuenta las realidades o las circunstancias concretas que determinan los deberes y las libertades de los trabajadores por un lado y de las mujeres por el otro. ¿Sale, Dana? Y entonces sería la obligación del trabajador ir en contra del deber que se le pretende establecer, tomar conciencia de clase y hacer una revolución. En ese sentido, de las mujeres sería la obligación, la interpretación kantiana que te di. O sea, Marx está diciendo que Kant no está pensando burguesmente, aunque en efecto, como te dije, como les dije hace rato, la abstracción de Kant permite esta capacidad de cuestionar los deberes. Sin embargo, podemos pensar, pues como Kant era un ciudadano prusiano del siglo XIX, más bien XVIII, la crítica de Marx va muy bien y la interpretación de que se pusieran en contra las mujeres o las clases bajas de los deberes establecidos por la hegemonía burguesa y machista, pues mi interpretación también fue una interpretación bastante marxista, bastante influida por ahí, ¿no? Entonces Marx dirá, bueno, el problema es que los deberes están equivocados. Digo, aquí Marx no está viendo la opción de que uno se dé que cierto deber está equivocado. Marx dirá, todos los deberes que se pretenden imponer sobre las clases oprimidas están equivocados. Porque un burgués nunca va a pensar como trabajador. Y un burgués nunca va a estar pensando en el trabajador y en las circunstancias de los trabajadores a la hora de establecer los deberes. Por lo tanto, todos los deberes burgueses ideológicos son malos y hay que cambiarlos. Marx por eso aboga por la revolución y todo este cambio de conciencia, etcétera, etcétera. ¿Sí ven? O sea, Marx es muy, muy radical. O sea, Marx ni siquiera considera que esté la opción que yo dije de que uno se puede ir dando cuenta ley por ley si es bueno o no es buena. Marx diría, no, de tajo está mal. Y los marxistas suelen ser así. Pero eso responde a qué? A que ya con Schelling se ponía en escena la voluntad, porque la voluntad, a diferencia de la razón, no es universal y necesaria. La voluntad es circunstancial siempre. Siempre la voluntad de cada quien responde a la realidad concreta de cada quien. Y en ese sentido, es una propuesta como la de Schelling, la que después será adoptada por el romanticismo, después por el liberalismo y después por el marxismo, para reponer o reivindicar al individuo como el sujeto moral por excelencia, porque en Kant se había diluido. La racionalidad kantiana es tan abstracta que la realidad concreta de todos los individuos desaparece y no la toma en cuenta. ¿Sí ven? Y en ese sentido, el reconocer la importancia de la voluntad que lleva a cabo Schelling
Por eso alimenta tanto al romanticismo como al liberalismo, como al marxismo, en donde la realidad individual concreta tiene mucho que ver. Ahora, Marx, a diferencia del romántico y del liberal, Marx se equivoca, creo yo, en que sí separa la individualidad proletaria de la individualidad burguesa, la razón pues, pero Marx supone otra vez una colectivización de esa individualidad del obrero. Ajá. Es decir, Marx acaba universalizando otra vez, ahora en términos del obrero, pero bueno, esas son críticas a Marx. Pero eso propicia que después venga Nietzsche a decir, bueno, es que Marx tiene razón, son imposiciones hegemónicas, los deberes que dice Kant, Kant está equivocado, pero no porque sea burgués, sino porque quiere buscar poder, porque todos buscan poder, lo que es voluntad de poder, recordemos, y entonces la moral establecida en una sociedad determinada, la medieval, la moderna, la de Kant o la de Marx, está determinada por las ganas o el deseo de imponerse sobre los demás por parte de un solo individuo o una sola clase social o un solo grupo humano, porque así es la vida, dirá Nietzsche, todo es voluntad de poder. Casualmente, hacia finales del siglo XIX, que es cuando filosofa Nietzsche, en Europa lo que hay son luchas, tanto guerras civiles, o sea, luchas de clases, guerras de clases, revoluciones intestinas en las naciones, y al mismo tiempo está el imperialismo, las naciones compitiendo por el mundo. Inglaterra ya se hizo el gran imperio en el siglo XIX, que gobierna desde el Canadá hasta Australia, pues pasando por las Islas Británicas y por la India, y la mitad de África, ¿no? Y Francia también. Es decir, cada nación europea está peleando justamente por imposición y está imponiendo la moral europea occidental sobre las morales de los otros pueblos porque los europeos son mejores en esa lectura. ¿Qué es lo que se está intentando superar hoy en día, ¿no? En el siglo XIX fue el siglo de consolidación de lo europeo occidental como las reglas que mide todo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se está intentando evitar hoy en día? Y esto les digo porque al mismo tiempo que eso pasa en el imperialismo, entrando en el siglo XX, pues las naciones, las nuevas, como Alemania, quiere competir por el poder y entonces guerra mundial. Es decir, la situación de Nietzsche, en donde es la voluntad de poder la que determina todo, incluso la moral, pues está pasando, porque cada nación regula, o sea, cada líder de las naciones, pues, en todo el periodo entre guerras, bueno, desde el 1914 de la Primera Guerra Mundial al 45 que termina la Segunda, todo se maneja así, todos los gobiernos ajá, quieren establecer la moral determinada de sus ciudadanos para que fortalezcan la nación y entonces tener más poder y cada uno, o sea, cada líder nacional, sea Hitler o sea Mussolini o sea Franco o sean los gringos o Churchill o todo esto, va a decir, es que lo que queremos es dar libertad al pueblo. La libertad se convierte en una bandera política que justifica todo tipo de opresión, todo tipo de guerra, todo tipo de violencia y todo tipo de ausencias de libertad. Es bastante paradójico. Y este es el panorama, por ejemplo, en el que surge la fenomenología, cuya expresión moral concreta, creo yo, será el existencialismo, que es lo que vamos a ver en la presencial la semana que entra. ¿Sale y vale? Con Albert Camus, hablando del extranjero, y que es lo que lo que les dije que íbamos a ver, ¿no? Para ya ir entre la semana que entra en presencial y la siguiente, esto de la moral existencialista en la novela del extranjero, y después terminar con bioética ya para hacer el examen a principios de marzo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Bien, entonces, los demás Sí, están bien, entonces, gracias. Dana dice sí. Bien, Fernando también dijo sí. sí, profe. Y no, me equivoco bien. Espero que sí. Otra vez dije muchas cosas. Hay que masticarlas, hay que rumiarlas, decía Nietzsche. Pero bueno, dudas, comentarios, preguntas o lo que sea, observaciones que quieran hacer. Dana cree que no. Los demás Yo también digo que no. Por ahorita también, todo bien. No, maestro. también dice que Fernando que no. Cristian también. Ok. Ángel. Muy bien. Entonces, como ya les dije un montón de cosas, también Alejandro, muchas gracias.
Muchas gracias, hoy me contestaron más que en general. Fabián dice en él, órale, pues bueno, creo que ahí le dejamos, ¿no? Para que le mastiquen un poco a lo que estaba diciendo. Cuídense muchísimo. Eh, insisto con lo primero, si van de fiesta desde el viernes por el 14, cuídense lo más posible.